mismos términos, pero vamos a ir metiéndonos un poquito en las metodologías específicas que pueden presentarse en la columna. Sacamos, dale. Bien. Como hablamos, la unidad funcional de la columna a todo nivel es la unión de dos vértebras y todos los elementos que están uniendo. El disco vertebral, los ligamentos común vertebral anterior, posterior, interespinosos y los ligamentos que están rodeando al disco vertebral. Siguiente. Esto ya lo vimos en la primera clase. A nivel del disco, esto me interesa porque va a complementar un poco lo que habíamos visto. El disco es una verdadera célula, ¿ya? Que tiene miles de capas y cada una con distinta dirección de fibras. Por lo tanto, es capaz de tolerar tensiones en cualquier dirección para poder mantener el núcleo, que es más blandito, es como una gelatina dura, que es el núcleo untuoso del disco, ¿ya? Y que va a condicionar la función de amortiguación. Cuando estas fibras se empiezan a echar a perder, ya sea por daño degenerativo o hay algún trauma importante, pudiera condicionar un aplastamiento brusco del disco y la rotura de las fibras y la salida de material al canal medular. Esto se puede ir dando también hacia la parte anterior, pero como no hay nervios en la parte anterior de la columna, nadie se da cuenta porque es un proceso degenerativo. Muchas veces no tiene ni siquiera dolor. Acá el dolor es porque está apretando otra estructura que es los nervios. Pero estos fenómenos se van a dar en todo el entorno de la columna. Siguiente. Entonces, la rotura de fibras va a provocar dolor porque va a haber un proceso inflamatorio ahí local que puede durar mucho tiempo, porque si la persona se tiene que mover, caminar, estar en posición de funcionamiento, vas a estar apretando el disco y vas a estar haciendo esto con las fibras que están rotas. Así que hay que preocuparse de que estas roturas discales, aunque no se haya salido el nervio, duelen, provocan irritación del nervio que está al lado y te pueden dar una ciática igual, que la vamos a ver más adelante. Entonces, de repente uno toma una resonancia y dice, pero no tiene nada. No, tiene una rotura discal, búsquenla y trátenla, porque efectivamente esto puede ser tan doloroso como una ciática provocada por una hernia, que es lo que está esquematizado acá, que es la salida del núcleo que está apretando mecánicamente una raíz nerviosa a ese nivel. Los procesos degenerativos, tanto de las facetas como los procesos que se forman también osteofíticos alrededor del disco, van a disminuir el diámetro de la ventana o forámina y van a condicionar la compresión mecánica del nervio que va saliendo. Siguiente. Los síndromes clínicos asociados a la columna lumbar son todos estos, están descritos en general en la gran mayoría de las clases y de los, digamos, acercamientos de tipo académico, pero principalmente nos vamos a referir a estos tres, ¿ya? El dolor lumbar puro, que ya lo habíamos visto y lo vamos a asociar directamente a lo que vimos en columna cervical. El dolor puro que puede ser discal o facetario, porque aquí vamos a tener algunas diferencias entre el origen etiológico y estructural de cada uno, y el dolor lumbar con irradiación de tipo radicular, ¿ya? Como veíamos la cervicobraquialgia, acá se va a llamar lumbociática. Y estos otros dos están incluidos directamente dentro de los anteriores, y el dolor lumbar atípico principalmente como diagnóstico diferencial. Siguiente. Esto es básico. Dolor lumbar puro puede ser el dolor, o sea, no puede ser, se define como el dolor que afecta solamente al área lumbar, o sea, desde debajo de las costillas hasta el borde de las alas ilíacas,
Y esto puede tener dos orígenes, o es el disco dañado o las facetas alteradas. Como sinónimo en general van a ser dolores de tipo mecánico o esclerotógeno, o sea, con estructuras periféricas a la vértebra que puedan estar condicionando el dolor, principalmente ligamentos. Lesiones que afectan estos segmentos, la rotura del disco, la artrosis, que son las que más llamativamente se presentan en volumen. Los dolores irradiados a la pierna habitualmente van a tener un origen discal, por rotura del disco y salida del contenido. Vamos a definir ese dolor irradiado a la pierna, no extremidad, pierna, segmento pierna de rodilla abajo, ¿ya? Como lumbociática. Cuando yo tenga una ciática, voy a tener dolor de la rodilla distal. Si me duele el muslo, no es ciática. Si me duele el cachete, no es ciática, ¿ya? A menos que esté comprometido el dolor y mis síntomas lleguen al pie o lleguen a la pierna en la parte lateral. Lo vamos a ir viendo por aquí, ¿ya? Dolor lumbopélvico, que va a ser la articulación sacroiliaca, que puede ser afectada por fenómenos inmunológicos o fenómenos degenerativos como la artrosis. Pero también, y la causa más frecuente de dolor lumbar, un 30% de los dolores lumbares puros va a estar dado por la sacroiliaca. Lamentablemente hoy día no lo vamos a poder ver porque es un tema específico, pero tengan en cuenta que el 30% de los dolores lumbares está originado por la articulación sacroiliaca y en cosas más simples. Vamos a tratar de ir incorporándola dentro de la descripción. El área lumbar puede estar dado también en sus cuadros dolorosos por irradiación visceral reflejada hacia posterior. Lo clásico son los riñones, o sea, dolor de tipo renal, nefrítico, que afecta a la parte posterior, pero el hígado puede dar dolor irradiado a la zona, el páncreas también puede dar dolor lumbar y algunas otras estructuras de tipo facial, como el peritoneo, puede estar dando también y afectar dolores lumbares que hay que tener saber evaluar. Genitourinario, hepático, infecciones o tumores también del área intraabdominal pueden reflejar dolores a ese nivel. Siguiente. Bien, esa es toda la clase. No necesitan nada más. Lo que vamos a hacer ahora es reforzar un poquito los conocimientos. Entonces, los cuatro que están en la tabla anterior, todos esos son tipos de dolor lumbar. No, esos son los cuadros que vamos a ver. Los dolores lumbares puros es la de arriba, discalofacetal. Las otras ya son radiculares, sacroiliacos o tumorales o de otra causa, ¿ya? En la de arriba los dolores lumbares. Ahora, nos vamos al dolor lumbar puro. Como dijimos, puede ser del disco o puede ser de las facetas. El disco en la vértebra está por el lado de adelante y yo lo voy a forzar cuando lo aplasto. O sea, un dolor lumbar discal va a ser un dolor que se refleja cuando yo ejecuto el movimiento de flexión. Aprieto el disco, ¿ya? Eso implica una disminución de ese espacio discal, ¿ya? Cuando está dañado el disco, vamos a hablar de espondilovértebra-losis, daño degenerativo del disco. El disco va a dar prácticamente el 60-70% del ancho de la ventana de la vértebra, de la unidad vertebral. Por lo tanto, si el disco está más chatito, la ventana va a estar más cerrada y va a tener menos espacio la raíz nerviosa para moverse. En una ventana, de forma normal, natural, sana, joven, el ancho de la ventana perfectamente caben 6 discos, o sea, 6 nervios. O sea, el espacio es 1:6. El nervio puede moverse en toda la ventana
y no va a ser apretado por nada. Por lo tanto, cuando empiece a dar síntomas, es porque ustedes ya vencieron esa capacidad de adaptación que va a tener la ventanilla. ¿Ya? A nivel lumbar posterior, las facetas, articulaciones sinoviales, van a tener fenómenos degenerativos que va a ser artrosis. Esto va a engrosar los ligamentos alrededor del arco posterior de la vértebra, va a haber una disminución del espacio articular de la faceta, y aquí vamos a hablar que esa faceta donde se está poniendo más viejita, se va a mover distinto, se va a mover más porque bajó la calidad del cartílago, y va a haber una inestabilidad de esa articulación. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Principalmente por la presencia de osteofitos posteriores, ¿ya? Y se va a dar una disminución del espacio foraminal en la parte posterior de la ventana, por delante los osteofitos del disco, por detrás los osteofitos de la faceta. ¿Me siguen, no es cierto? Sí, bien. Siguiente, dolor lumbar puro. El 97% de las oportunidades este dolor es mecánico. Hice un movimiento y quedé con la garrotera del chavo ahí. Ya. El 70% contracturas musculares simples, esguinces por movimientos bruscos, tanto en el ligamento como distensiones musculares. El otro 10% está dado por procesos degenerativos, y de ahí vienen las causas poco frecuentes. 4% una hernia, 4% la compresión por fracturas, las estenosis espinales de tipo de cualquier tipo, perdón, y otros cuadros clínicos que vamos a ir viendo, pero que son mínimos en comparación al dolor mecánico, al dolor provocado por el movimiento, ¿ya? Esto va a ser importante para el enfrentamiento que van a tener ustedes, porque sabiendo que el dolor es mecánico, hay que tratarlo como en el cuadro de columna cervical, provocado por el dolor. O sea, me preocupo de aliviar el dolor porque la causa va a desaparecer sola, siempre. Vamos a hablar de dolor mecánico cuando está asociado a movimiento, ya sea brusco o mantenido. Por eso hay que preguntar también por el trabajo, las actividades que hacen las personas, y evaluar cómo estos movimientos o posturas influyen en el origen del dolor. Discales, cuando el paciente refiere que le duele para agacharse, ya no se puede abrochar los zapatos, o facetarios, cuando extiende la columna, aprieta las facetas en la parte posterior. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente está dormido. Tenés todo el sábado, todo el domingo a quedarte acostado, pero la cama te echa para afuera. No puedes estar presionando las facetas. Típico del dolor facetario. O la persona que va a comprar o al banco y tiene que estar parado mucho rato, empieza el dolor ahí, presente en la zona lumbar, porque estás presionando las facetas, ¿ya? Como es mecánico, lo voy a reproducir y voy a buscarlo, ya sea porque el paciente me muestra dónde le duele y cómo le duele, o lo voy a reproducir con mis pruebas terapéuticas, ¿ya? Si no es mecánicamente reproducible, tengo que dudar en el origen, y ahí es donde uno tiene que ir buscando si las pruebas están positivas o no referentes a esa condición. Siguiente. Vamos a tener los distintos síndromes. Si ustedes presionan acá van a salir las características. Ahí. Dolor discal, ya lo habíamos definido. Dolor facetario. Y este dolor referido, que es el dolor asociado principalmente a órganos o molestias en el entorno, principalmente dentro del área del área sacroiliaca, que, como les decía, a veces es causal del 30% de los dolores de la zona, en donde la articulación sacroiliaca queda trabada, la gente que es hiperlaxa, la gente que viaja mucho y se queda dormida sentada a medio cachete y la articulación se traba,
caídas de codo, en donde caes de lado y te golpeas solamente una zona glútea, traba también, o te tocó trabajar y estás haciendo cambios de fuerza de un lado al otro y esa sacroiliaca queda trabada y empieza el dolor sordito o larvado que va a condicionar la molestia y a veces muy limitada. Siguiente. A nivel lumbar, como decíamos, hay muchos órganos que van a condicionar dolor referido de origen visceral: hígado, riñones, páncreas, los más frecuentes. Siguiente. Preguntas con el dolor lumbar puro. Es muy parecido a la parte cervical del dolor puro. Dolor irradiado a la pierna. Compromiso neurológico habitualmente. Aquí es donde yo tengo que tener presente si esto es agudo o crónico. Si el dolor de la pierna es agudo, lo más probable es que voy a tener un daño discal, rotura como decíamos, o se salió el núcleo y formó una hernia discal. Cuando el dolor es crónico, habitualmente estos dolores repetitivos que vienen, pero cuando ya vienen se instala el dolor hacia la pierna, debajo de la rodilla, voy a pensar en fenómenos degenerativos con estrechez, estenosis de la forámina o del canal medular y habitualmente al envejecimiento de los componentes. Este dolor puede afectar al canal raquídeo o a la forámina y el compromiso, dado que va a ser un apretón en el nervio, igual que en la parte cervical, este puede ser irritativo, o sea, solamente dolor, neuropático, metamédico o deficitario cuando afecta los grupos musculares de ese nivel. Poco apretado, muy apretado. ¿Ya? Siguiente. Esto es pregunta de prueba, no lo voy a pasar porque igual que la otra vez, te tienes que aprender la distribución metamérica para la parte sensitiva y la distribución motora para la parte de evaluación del funcionamiento motor de las raíces. ¿Ya? Es súper fácil y demoran 1 minuto. Camine. Camine en punta. Si el paciente no puede elevarse, no tiene función de gemelos, no tiene función de sóleo, se le cae el talón cuando camina, ese uno está comprometido. Camine ahora en talones. No puede caminar en talones, el extensor propio del hallux va a estar comprometido, el E5 es el músculo que no está, o sea que la raíz que está funcionando, nada más. Y ustedes van a palpar, por ejemplo en el caso de C1, un reflejo aquiliano disminuido. Si se puede mirar la planta del pie, no hay ningún problema. Pero si no se puede mirar la planta del pie, el pie no responde o no tiene la fuerza, porque puede ser paresia o plegia, paresia y lo hacen con fuerza disminuida, L4. Y si efectivamente acostadito le echan los pies para los lados y uno es firme con los peroneos y el otro guatea y se le va para adentro a la fuerza que ustedes oponen, L5. Súper fácil. ¿Ya? Así que, amiguitos, practiquen, lo vamos a ver en el taller el día sábado, porque no se asusten, y lo vamos a chequear. Vamos. Cuadros clínicos que van a condicionar un dolor radicular: que el disco se haya roto, o sea que la rotura del disco provocó inflamación solamente al lado del nervio y lo afectó, o que esa rotura está asociada a una pérdida de continuidad del disco y una salida de ese disco que va a provocar una hernia, y que el canal medular
esté apretado, la raquiestenosis, o que las vértebras se hayan corrido una sobre la otra, que vamos a hablar de espondilolistesis. Siguiente. En el caso de las lesiones discales, vamos a tener procesos degenerativos que van a alterar la firmeza del disco. Esos procesos degenerativos pueden ser avanzados, reblandecer el borde del disco y el núcleo presiona sobre el disco y lo guatea para el lado. La misma presión del cuerpo va a provocar esa compresión y salida del disco. De repente el disco se termina rompiendo y sale el pedazo de núcleo hacia afuera. Ahí vamos a hablar de una hernia discal extruida, y a veces se salió la hernia, perdió continuidad esta masita de gelatina dura y se fragmentó, y aparte de salir en el nivel, estos fragmentitos por gravedad caen a niveles más bajos, y si toca la mala suerte de que estos fragmentitos se peguen a otro nervio y lo molesten, vamos a hablar de una hernia secuestrada. ¿Ya? Aquí está el esquema de lo que yo les comentaba. El 86% de las hernias van a afectar el segmento L5-S1, o sea, va a afectar el último disco. No tienen por dónde perderse. ¿Ya? Y si le sumamos el disco de arriba, el L4 y L5, ya tienen el 98% de los procesos herniarios a nivel lumbar. Y aquí un poquito el refuerzo de lo que les dije en el examen físico, porque lo vean. Y acá, para que vean que los procesos degenerativos son variables y no globales. ¿Qué les dije de la fase T2, donde el agua está blanca? Disco sano. Disco sano. No tan sano porque está mitad blanquito, mitad oscuro. Y esto de acá está medio feo. Y este negro. Este disco perdió agua con todo y el pedazo de hernia está apretando la raíz nerviosa y le está desplazando ahí. ¿Ya? Sigue. Oh, bien. Raquidio, columna, estenosis, estrechez del canal medular. Cuando hablamos de raqui, es el canal raquídeo. Siguiente. Habitualmente, proceso degenerativo. El disco se aplasta, se guatea para los lados, empiezan los osteofitos, estrechan el espacio por el muro anterior y van disminuyendo y comprometiendo esa parte del canal. Si además las facetas también se van degenerando, porque este tremendo amortiguador sobrecarga amortiguadorcitos chiquititos que son las facetas y van a tener cambios, empiezan a apretar no solamente el canal desde la parte anterior, sino que también posterior, y pudieran las facetas afectar también el diámetro de la ventana. Siguiente. Como vemos, los cambios degenerativos pueden ser distintos a distintos niveles y van a haber protrusiones o prolapsos o, como veíamos, herniaciones y condiciones que van a alterar la estructura posterior con osteofito y engrosamiento de los ligamentos. A nivel discal, en el centro del disco, en algunos planos, ya sea en resonancia, pero principalmente en TAC, vamos a ver que el disco está desgarrado en el centro y se va a ver negro. Esa condición negra es nitrógeno que se forma ahí. No es aire propiamente tal, sino que es acúmulo de nitrógeno gaseoso y indica una rotura del disco en todo sentido. Pero entrando nuevamente en materia, miren cómo está ese canal medular que debería ser redondito y amplio. Los nervios están súper apretados por los procesos facetarios
y también por el borde de los discos que se están calcificando. Siguiente. Entonces, esa estrechez del canal va a provocar una compresión permanente mantenida con signos radiculares, y eso va a condicionar alteración en el transporte de los axones. La vaina se empieza a echar a perder por la compresión y a la larga se va dañando el axón. Y esto, si uno no lo frena inicialmente, después, aunque tú descomprimas esa médula, vas a quedar con déficit neurológico. Por eso es tan importante tratar la raquiestenosis. Hubo un tiempo en el cual, por lo grave que pudiera ser someter a los pacientes a anestesia, sobre todo pacientes que con este daño llegan a edades importantes, no son cirugías fáciles, tienen que ser hechas por gente avesada. Esto se opera con el paciente de guata, así que tienen que tener una buena función pulmonar, tienen que tener una buena función cardíaca, aunque el tajito sea así chiquitito. Tienen que darse condiciones, y que antiguamente se dejaban que estas personas evolucionaran por parte del envejecimiento. Pero ahora que por la AFP estamos viviendo hasta los 120, tenemos que solucionar el dolor de los pacientes. Por lo tanto, cada vez es ideal que ese paciente tenga una calidad de vida adecuada a su cerebro. O sea, que arriba nosotros nos envejecemos. Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas, aparte del estrés, es porque el cerebro se empieza a echar a perder, pero de aquí uno no envejece. El cuerpo no acompaña, pero van a tener su cerebro sano y van a querer hacer cosas. Lo que pasa es que el cuerpo no va a tolerar los movimientos o las actividades que uno va a hacer. Pero tenemos que mejorar la calidad de vida. Entonces, en estos momentos, cuando ustedes vean que hay un déficit neurológico presente, un dolor permanente de tipo neuropático provocado por una estenosis raquídea, la indicación es la liberación, no quedarse en que es parte del envejecimiento, porque ese paciente nos va a querer todo el resto que le queda. Siguiente. Además, no solamente se afecta lo sensitivo y lo motor, sino que también pueden haber alteraciones de tipo neurogénico, en donde funcionamientos del intestino, parecias, dolores abdominales, mal funcionamiento pancreático, van a estar afectados también por este daño de las cadenas simpáticas laterales. Siguiente. Había un paciente que tenía una raquiestenosis, pero feliz, después que lo tratamos con el quiropráctico, estuvimos trabajando un montón, porque efectivamente, aparte que se le quitó el dolor, había mejorado su vida sexual, había mejorado la digestión, todas esas cosas que van asociadas y que a veces nadie pregunta, son tremendamente adosadas al daño vertebral, parasimpático y simpático que pudieran hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando la estenosis de un canal que debería verse así pasa a eso o a eso? ¿Ya? Cuando yo camino, mi peso corporal aplasta más el disco, se guatea más el disco hacia atrás y se estrecha más ese espacio, porque esto está el paciente acostadito dentro del tanque. Parado va a ser peor. Y ese paciente va a caminar 2 cuadras, empieza la molestia, y a la 4ª cuadra tiene que parar y sentarse o cambiar de posición. Eso se llama claudicación neurológica. Es un signo tardío, grave, del compromiso raquídeo de ese paciente. ¿Ya? Así que es importante que no lleguemos a eso, pero si ya me llegó el paciente con esos signos, tengo que derivarlo a que lo evalúe un neurocirujano. ¿Sí? Ahí en el caso de la claudicación, aparte del dolor, ¿hay otra cosa? Dolor es un dolor de las extremidades inferiores. No sé si vieron en semiología ustedes la claudicación vascular, que es cuando se tapan las arterias a nivel de las extremidades inferiores.
Entonces el paciente camina, el músculo se come el oxígeno y no les llega suficiente sangre y empiezan con dolor en las piernas solo por caminar. En este caso es por la posición que tienen que aprietan los nervios y el dolor es neuropático. Se me duermen las piernas, me arden o hay un dolor profundo que no he identificado. Es porque estás tan apretado que el nervio aguanta un ratito y ya se abre. El tratamiento quirúrgico es la laminectomía o descompresión posterior de la vértebra. Se le saca todo el arco posterior, ¿ya? Las dos láminas en la espina y se fijan una vértebra con otra con estas barritas y los tornillos que van en los pedidos, ¿ya? Entonces queda una ventana, hasta aquí tenemos espinosa, aquí no hay nada, y queda esa ventana libre, cubierta con grasa, cubierta con fascia, pero el nervio está absolutamente libre y vuelve a funcionar normal y sin dolor. Por delante, habitualmente se asocia la fijación de los dos vertebritas con unas cajitas de titanio que tienen unos dientecitos para un lado que forman la unión o la anquilosis entre los cuerpos vertebrales para que las ventanas que están apretadas, al separar el disco, también se abran. Siguiente. ¿Entendieron la raquiestenosis? Estrechez del canal raquídeo que daña la estructura de los nervios a nivel de la médula o las raíces nerviosas que están comprometidas y que si no la trato eso va a ser peor y con un daño permanente. ¿Hay alguna forma como de prevenir que siga progresando antes de llegar así? Como es producto de un fenómeno degenerativo, tú no puedes ir en contra de la edad. Pero como vemos ahí, si tú mantienes una buena flexibilidad de columna, mantienes un buen peso, porque el peso no va a causar esto, pero sí lo va a agravar, y tienes buena musculatura que evita los movimientos bruscos de la columna, te puede favorecer y mantenerte por mucho tiempo sin mayoría. Pero cuando ya se presenta, y es más, cuando llega a una claudicación neurológica, eso es grave, ¿ya? Otro término, espóndilo, vértebra, listesis, desplazamiento, o espóndilo, vértebra, lisis, muerte. ¿Sí? Causa de dolor lumbar, tanto en jóvenes como en ancianos. Hablamos de espondilolisis cuando una parte del arco posterior de la columna, en la unión entre la faceta superior y la faceta inferior del arco posterior, llamada pars interarticularis, por alguna razón se rompe, traumática, habitualmente en gente que carga mucho peso, con hiperextensión del tronco, con una hiperlordosis forzada, fractura por compresión ahí en las facetas articulares del ámbito deportivo, o en vez de formar hueso dentro del vientre materno, nunca se pegó esa faceta con la otra, sus núcleos de osificación nunca se adhirieron y dejaron un área de cartílago. Y esa área de cartílago, cuando estamos acostaditos no pasa nada, pero cuando empezamos a caminar y pasan los años, ese cartílago se va estirando y va desplazando a la vértebra. ¿Ya? Entonces es la lesión de la pars interarticularis traumática o degenerativa congénita. ¿Ya? Y la vértebra se va a ir corriendo hacia acá porque no tiene enganche en la parte posterior. Siguiente. Esto puede ser un desplazamiento que puede ser simple o puede ser muy complejo. Hay ciertas ventajas que a este nivel ya prácticamente no hay médula, hay raíces nerviosas. Por lo tanto, el espacio raquídeo pasan los cablecitos nomás de la cola de caballo, por lo tanto puedo tener un espacio muy estrecho
y no voy a tener síntomas neurológicos importantes, pero sí dolor, porque para agarrar estos huesos, y hay gente que uno lo ve a veces en la calle y tiene una hiperlordosis, digamos, muy llamativa, que tienen la cola súper parada, y cuando se agachan mantienen esa